Bienvenidos a este vídeo de la asignatura de bases de datos en el que vamos a explicar el primero de los pasos para llevar a cabo el diseño de una base de datos. Ese paso, como ya comentamos en la sesión de presentación de la asignatura, es la modelización conceptual, tema que tendréis que trabajar en el caso práctico 1. Bueno, vamos a hacer un repasito de qué son las bases de datos, ¿de acuerdo? Que es el elemento central de estudio de nuestra asignatura. Veremos, en segundo lugar, qué es la modelización conceptual, que como os dije es la primera etapa que tenemos que llevar a cabo a la hora de crear una base de datos. Veremos que esa modelización conceptual se realiza utilizando una notación que se denomina modelo entidad-relación, que nos permitirá representar principalmente tres tipos de elementos: entidades, atributos y relaciones, ¿de acuerdo? Luego veremos cómo utilizamos esa notación para representar una base de datos, para modelizar una base de datos en función de las necesidades de información que tenga nuestro cliente. Y para terminar veremos un ejemplo completo que vamos a ir resolviendo yo con vuestra ayuda y le echaremos un vistazo al enunciado del caso práctico, ¿de acuerdo? Bueno. Bien, como ya sabéis, una base de datos no es ni más ni menos que un conjunto de datos que conforman lo que denominamos sistemas de información de una organización, pudiendo ser esta una empresa, una institución, lo que sea, ¿de acuerdo? Y que tienen una serie de características. Esos datos son exhaustivos, no redundantes y estructurados. Exhaustivos quiere decir que almacenamos todo lo que necesitamos, que no nos dejamos nada atrás, ¿de acuerdo? Todo lo que la organización necesita para funcionar. No redundante significa que no vamos a almacenar una misma cosa varias veces, ¿de acuerdo? Sino una única vez. Y estructurado significa que los datos tienen una cierta forma, una cierta relación de unos con otros, ¿de acuerdo? Cuando hablamos aquí de no redundantes, no quiero que nos confundamos con las copias de seguridad, con los backups que podemos hacer de una base de datos. Por supuesto, de una base de datos, de una parte de una base de datos, podemos tener copias respaldos, que son copias idénticas al original. Pero aquí con no redundantes me refiero a que si un dato está ya almacenado en un lugar determinado de la base de datos, no lo vamos a almacenar ese mismo dato en otro sitio de la misma, ¿de acuerdo? De manera habitual. Bien, las bases de datos nos van a permitir a la empresa u organización que la implemente, pues tener un soporte ahí donde vamos a tener almacenados nuestros datos y en el momento de recuperarlos vamos a poder acceder a ellos, ¿de acuerdo? Bien, lo habitual es que una empresa u organización solicita a un equipo de ingenieros, expertos en ingeniería informática o industrial o lo que sea, realizar una base de datos, y ese equipo de ingenieros realiza un diseño de la base de datos. Para ello, en primer lugar, nosotros, que vamos a pertenecer a ese equipo de ingenieros que diseña la base de datos, lo que vamos a tener que hacer es comprender bien los datos de esa organización, ¿vale? Es el primer paso. Nosotros somos llamados por una determinada empresa para hacer una base de datos para dicha empresa. Lo primero que tenemos que conocer bien es esa empresa y las características de los datos con los que trabaja esa empresa, ¿de acuerdo? Bien, para comprender bien esos datos, lo primero que hacemos es modelizarlos conceptualmente, ¿vale? La modelización conceptual, por tanto, tiene un doble objetivo. En primer lugar, es el primer paso para la creación posterior de la base de datos y, en segundo lugar, nos va a ayudar a nosotros, como diseñadores de la base de datos, a comprender mejor los datos, ¿de acuerdo? Esos dos roles, esas dos funciones de la modelización conceptual son igualmente importantes, ¿de acuerdo? Son las dos muy importantes, ¿vale? Perdona, un momento la interrupción. ¿Oís bien todos? Yo es que oigo entrecortado y sonido metálico y me estoy perdiendo mucho, pero no sé si es problema mío. No sé. A ver, ¿Los pues, demás oís bien? a ver el resto de David y compañeros. Guzmán y... Sí, sí que se oye bien. Sí, Vale, algo bien. pues. Vale, entonces será cosa de mi equipo. Vale, Sí, lo no, siento. seguramente de la conexión a internet, quizá que esté llegando no con toda la calidad deseable y claro, pues entonces se está entrecortando el audio, ¿vale? De Vale, todas vale, formas, entonces... no sé si alguno de vosotros tenéis activada la webcam, ¿vale? Si es así, desactivarla, ¿vale? Eso sí que puede estar influyendo, ¿eh? Desactivar la webcam, pero vamos, si la tenéis desactivada y sigue yendo mal, seguramente sea un problema de la conexión a internet, ¿de acuerdo? Vale. Gracias, perdonad, Nada, no te preocupes, vamos. Bueno, decíamos, la modelización conceptual es, por tanto, el primer paso que vamos a dar a la hora de crear una base de datos. Vamos a intentar
definir qué es la modelización conceptual y para ello vamos a intentar acudir al diccionario, ¿no? Modelización conceptual son dos términos que se unen para formar un único término. Modelización, modelo. Primero, ¿qué es un modelo? Una representación simbólica de una determinada realidad. En este caso, ¿qué queremos modelar? Los datos de la organización. Si tomamos el término concepto, buscamos su definición en el diccionario, nos dirá que es una idea que concibe o forma el entendimiento, ¿vale? Así pues, mezclando esos dos términos, podríamos decir que la modelización conceptual, que es el primer paso del diseño de una base de datos, es una representación simbólica, es decir, con símbolos, que nos va a ayudar mejor a entender los datos asociados a una realidad. Por ejemplo, si tenemos los datos de un concesionario de vehículos, una modelización conceptual será una representación simbólica, en este caso por medio de gráficos, como veremos a continuación, que nos va a ayudar mejor a entender cómo funciona el día a día de ese taller y con qué datos trabaja. ¿De acuerdo? Bien. Para la modelización conceptual en bases de datos podríamos pensar que existen múltiples lenguajes y la verdad es que así es, pero hay uno que es el lenguaje o mecanismo estándar para modelar las bases de datos. Ese mecanismo es el diagrama entidad-relación, que es al que vamos a dedicar el estudio de esta sesión y que utilizaremos también en el diseño del caso práctico. Bueno, el modelo entidad-relación es un mecanismo. Existen otros, ya lo he dicho, pero es el mecanismo estándar utilizado para la modelización conceptual de bases de datos, un mecanismo propuesto por Peter Chen y que permite representar los diferentes elementos de que consta una base de datos, ¿de acuerdo? Esto es un paradigma, una forma de representar las bases de datos que fue propuesta en su momento por este señor, Peter Chen, y que sigue siendo válida actualmente para el diseño de bases de datos relacionales, ¿no? No le he dicho, las bases de datos habitualmente con las que vamos a trabajar en esta asignatura son las bases de datos relacionales. Veremos que se llaman así porque el elemento fundamental es la relación, ¿de acuerdo? Vamos a explicar estos tres tipos de elementos para que sepáis en qué consiste. Bien. El modelo entidad-relación, por tanto, es un mecanismo para la modelización conceptual de bases de datos que permite representar, por un lado, a entidades. Son conceptos de la realidad, ¿de acuerdo? B, atributos o características de esas entidades. Y C, relaciones o asociaciones entre las entidades. ¿De acuerdo? Bien, a ver, por ejemplo, estamos en el dominio, en el ámbito de una empresa que es un concesionario de vehículos, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué entidades creéis que se pueden manejar en esa realidad, en ese dominio? Un concesionario de vehículos. ¿Qué conceptos se manipulan en esa realidad? ¿Qué conceptos existen? A ver, alguno de vosotros. Clientes, coches. Clientes, coches, perfecto. ¿Qué atributos pueden tener esas entidades? Por ejemplo, un coche, ¿qué atributos puede tener? Pues la potencia que tengan los coches, o sea, sería tipo de motor, por ejemplo, yo qué sé, ruedas, yo qué sé, cualquiera de las características que va teniendo el coche. Perfecto, la marca, el modelo, el color, en fin, todo eso, el precio, perfecto. ¿Y las relaciones? ¿A alguien se le ocurre alguna relación? Por ejemplo, habéis dicho el concepto coche y el concepto cliente. ¿Una relación, una asociación entre esos dos conceptos? Pues, ¿qué coche va a comprar un cliente? Por ejemplo, ¿qué coche compra o ha comprado un determinado cliente? Perfecto. Bueno, pues más o menos esos son los tipos de elementos. Ya lo hemos dicho, ¿no? Las entidades representan conceptos de la realidad. ¿Qué conceptos? ¿Todos? No, solamente aquellos para los que queramos almacenar información, ¿de acuerdo? Vamos a ver, si vamos a un concesionario de coches, seguramente todos cuando lleguemos allí al concesionario, pues vamos a ver una cantidad de conceptos enorme. Veremos desde, no sé, desde la grapadora que puede tener el comercial en la mesa hasta los sillones que hay allí. Seguramente en la base de datos de... A ver, ¿tenéis por ahí algún micrófono abierto? Por favor, dejadlo cerrado en tanto no intervengáis, ¿de acuerdo? Cuando intervengáis, por favor, abridlo, pero entre tanto, por favor, dejadlo cerrado. Bien, gracias. Os decía que en la realidad de un concesionario de coches hay muchos conceptos. La grapadora del comercial, los sillones en los que esperan los clientes, las puertas, etcétera. También, por supuesto, habrá clientes allí, habrá comerciales, habrá vehículos.
¿De todo ello vamos a querer almacenar información? ¿Todo ello lo vamos a tener que modelizar? Obviamente no. Precisamente esto se llama modelo. Un modelo es una representación simbólica simplificada, ¿no? Hemos abstraído, vamos a eliminar detalles y nos vamos a quedar ¿con qué? Con lo que la organización necesita almacenar, ¿vale? Las cosas sobre las que la organización que nos ha pedido hacer la base de datos necesita almacenar información. El resto de cosas no se modelizarán, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de entidades o conceptos. Empleado, animal, paciente, curso, vehículo. A ver, venga, rápidamente uno de vosotros. Quiero que me diga estas 5 entidades, ¿a qué dominios las podríamos asociar? A ver, ya que hay un micrófono abierto, esa persona que tiene el micrófono abierto, que nos lo diga. ¿A qué? ¿Entidades? ¿A qué dominios podríamos asociar estas entidades, estos ejemplos de entidades? Por ejemplo, un empleado, ¿en qué ámbito nos lo podríamos encontrar? En una empresa. En una empresa, Ámbito de una perfecto. empresa. Un El animal, animal en una clínica veterinaria, el paciente en un perfecto. hospital, el curso en una universidad y el vehículo en un concesionario. Perfecto, o también en un taller, ¿vale? También. Perfecto, muy bien, estupendo, ¿de acuerdo? Vamos a seguir avanzando. Bien, muchas gracias. Las entidades, ¿cómo se representan utilizando la notación entidad-relación? Pues se representan, como veis aquí, por medio de un rectángulo con borde negro, fondo blanco y en su interior con el nombre de la entidad en mayúscula y singular. Aquí tenéis un ejemplo de la entidad empleado, ¿de acuerdo? Bien. Además de las entidades, se representan sus atributos o características. De nuevo, ¿qué características? Podemos pensar en una gran cantidad de características si miramos cualquier objeto de la realidad, ¿de acuerdo? ¿Todas las vamos a querer almacenar en la base de datos? Nuevamente, no. Vamos a querer almacenar aquellas para las que la organización que nos ha encargado de hacer la base de datos tiene una necesidad. Tiene que almacenar esas características. ¿Para qué? Pues para luego recuperarlas posteriormente, para luego consultarlas, ¿de acuerdo? Esa es la filosofía de las bases de datos. Almacenamos información que nos va a hacer falta en el futuro para algo, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenéis algunos ejemplos de atributos. El DNI de un empleado, la raza de un perro, la historia médica de un paciente, los créditos de una asignatura o la matrícula de un vehículo. ¿Veis? ¿Veis la diferencia entre concepto y atributo? ¿La veis? El concepto, bueno, la entidad es un concepto más general y el atributo es una característica de ese concepto. ¿De acuerdo? ¿Queda clara la diferenciación entre ambos? ¿Lo tenéis más o menos claro? Sí, claro. Bueno, Sí. lo tenéis claro ahora mismo, luego seguramente os surgirán las dudas, ¿no? Y a veces no sabremos bien si algo debe ser representado como un atributo o como una nueva entidad. No lo sabemos. Todo dependerá, ¿no? Del nivel al que queramos llegar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un coche tiene ruedas, ¿vale? Alguien lo ha dicho antes, un coche tiene una rueda. O mejor aún, un coche tiene un motor, ¿vale? ¿Qué pensáis? ¿Que el motor es un atributo del coche o es una entidad aparte? ¿Qué pensáis? Ambas. Puede ser las Depende. dos cosas. Pueden ser las dos cosas, efectivamente. Exactamente. Por ejemplo, si a la empresa solamente del motor le interesa almacenar su potencia, pues esa potencia la podemos poner como un atributo del coche directamente. El atributo del coche es potencia motor, ¿vale? Potencia de su motor. Perfecto. Pero si ya queremos empezar a almacenar información sobre las diferentes motorizaciones, los diferentes motores que fabrica, por ejemplo, una fábrica, de en qué vehículos se montan esos motores, es decir, queremos ya empezar a relacionar el concepto motor con otros conceptos, a darle muchos atributos al concepto motor, entonces ahí motor pasaría a ser una nueva entidad. ¿De acuerdo? ¿Entendéis más o menos también eso? Va a depender un poco de la necesidad de información, de cómo de finos necesitemos hilar. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? No. Vale. Bueno, ¿cómo se representan los atributos? Pues lo vemos aquí con elipses, ¿de acuerdo? Elipses con borde negro, fondo blanco y con el nombre del atributo en, bueno, la primera en mayúscula, el resto en minúsculas. ¿Vale? Aquí tenemos la entidad empleado con atributos DNI, nombre, sueldo, fecha de nacimiento, ¿de acuerdo? ¿Alguien sabe por qué está subrayado aquí este atributo, el DNI? ¿Lo habéis leído ya en el manual o sabéis por qué? ¿O alguna intuición?
No. Quizás porque sea dentro de los cuatro, Ujú, porque sea el preferente o el, no sé cómo decirlo, el que prevalezca ujú. entre esos cuatro. Si hay Bueno, dos nombres iguales, el ujú. DNI siempre va a ser único. Luego, Eso en cambio, es, nombres puede haber diferentes y fechas de eso nacimiento lo es, mismo. eso es el atributo que me va a permitir distinguir unas ocurrencias de otras. Aunque yo aquí modelo la entidad, el concepto de empleado, luego yo en mi base de datos real voy a tener muchos empleados, ¿vale? Eso quiero que empecéis también ya a visualizarlo. Hay que tener un poco de visión de futuro para entender todo esto bien. Es decir, yo aquí represento la entidad empleado, pero luego yo en mi base de datos voy a tener a Pepito, a Juanito, a Antonio, a José, etcétera, ¿de acuerdo? Por tanto, voy a necesitar algún atributo para distinguirlos, para distinguir uno de otro. Eso es una de las bases, uno de los fundamentos de las bases de datos relacionales. Y es que cualquier par de ocurrencias o de elementos relativos a una entidad deben de poder ser distinguidos. Para ello se utiliza un atributo que se denomina clave primaria, ¿vale? Y que lo representamos subrayado, como vemos aquí, ¿vale? Bien, aquí tenemos algunos ejemplos. El DNI de un paciente, ¿creéis que es una buena clave primaria? ¿Pensáis que me puede servir como clave primaria? Sí, muy buena. Sí, puede ser, ¿no? Hombre, mejor igual la historia del paciente, ¿no? La historia clínica. Si es un También podría paciente ser. solo... También podría ser la historia de un paciente. Aquí ya entramos en que es posible que a veces yo tenga varios atributos de una entidad y todos ellos me permitan, o algunos de ellos, puedan ser claves primarias. Tendremos que seleccionar aquel que consideremos mejor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la matrícula de un coche, ¿consideráis que es una buena clave primaria? Sí, Sí. porque no se repite. Sí, bueno, porque la matrícula de un coche pues no se repite. Vale, ¿me podría decir alguien en qué situación la matrícula de un coche no sería un buen identificador, por ejemplo? En el Pues concesionario. Pues, por ejemplo, en el concesionario de coches o en la fábrica, porque todavía no se ha matriculado. ¿De acuerdo? La matrícula sí que podría ser un buen indicador para quién, por ejemplo, para qué entidad que quisiera hacer una base de datos. Para un ayuntamiento, por ejemplo, Bueno, para un ayuntamiento, bueno, quizás los ayuntamientos no llevan el control de los vehículos, ¿no? Pero bueno, sí, pudiera ser, ¿no? Pero DGT, para la tra- DGT, por tráfico, ejemplo, sí, sí. para tráfico, para la agencia tributaria que lleva registro del pago de los impuestos, en fin, dependerá un poco. Veis que ahí, en función del dominio en el que yo me encuentre, un atributo va a poder ser una clave primaria o no. Siempre vamos a tener que jugar con eso. Una asignatura, por ejemplo, de las que impartimos en UDIMA, ¿creéis que el número de créditos es un buen atributo? No, ¿Por qué? porque hay más asignaturas, más de una asignatura con el Ujú. mismo número de créditos. Efectivamente, casi todas de hecho tienen 6, ¿eh? O sea que ese atributo no nos sirve para nada, ¿de acuerdo? Bien, Entendido. como os comentaba, en ocasiones es posible que tengamos más de un atributo por el que identificar. Como os decía, la matrícula o el vestidor de un coche. Si los tenemos los dos disponibles, tendremos que elegir uno de los dos, ¿eh? Habrá que decantarse por uno. También es posible, en ocasiones, que sea necesario combinar dos o más atributos para identificar cada ocurrencia. ¿De acuerdo? Es decir, que no me sirva con uno solo, sino que tenga que acudir a dos. ¿De acuerdo? Eso también puede ocurrir. ¿Entendéis eso? Un ejemplo, por favor, porque o sea, entiendo que Vale. un Ujú, atributo, una ujú, clave ujú. primaria es único. Entonces, ¿en qué casos harían falta dos claves primarias? Lo vamos a Bueno, ver luego en igual, un ejemplo, ¿vale? igual es una pregunta. No, no, está perfectamente traída la pregunta. Vamos a ver luego un ejemplo en el que os voy a poner una entidad que se da a tener una clave con no solo dos, sino incluso tres. Os voy a ir planteando diferentes escenarios y vais a ir viendo cómo en función del escenario que yo os plantee vamos a necesitar uno, dos, tres, incluso tres atributos para representar la clave primaria, ¿vale? Luego lo vamos a ver en un ejemplito. Como veis, entiendo que empezáis a ver un poco cómo funciona todo esto. Al fin y al cabo, ¿quién es el que marca cómo tengo yo que diseñar la base de datos? ¿Quién es en última instancia el que determina qué es lo que yo tengo que modelizar y lo que no? ¿Quién es? la información que debemos almacenar en la base, ¿no? Claro, ¿y eso quién lo determina?
la empresa o el modelo de negocio. Eso es, efectivamente. Por eso va a ser un rol fundamental nuestro, como diseñadores de la base de datos, de entrevistarnos con las personas, con los expertos que trabajan en ese dominio, ¿vale? Con el jefe, con los empleados de esa empresa, para ver cómo funciona, para ver qué datos necesitan almacenar, ¿de acuerdo? Y antes de presuponer nada, lo ideal es preguntar a esos expertos, entrevistarlos, trabajar con ellos, ver cómo trabajan, ¿de acuerdo? Para ver qué datos manipulan. Eso es lo ideal. Por eso, en la actividad que vais a hacer, en el caso práctico 1, yo os diría que antes de hacer ningún tipo de asunción, me preguntéis, ¿de acuerdo? Yo voy a ser vuestro cliente. Yo voy a ser la empresa que quiere hacer una base de datos y vosotros vais a ser el equipo de ingenieros que me la va a hacer. Así que, si tenéis dudas sobre el dominio que yo os voy a plantear luego en el caso práctico 1, me podéis preguntar, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, a veces no es obvio cómo identificar cada ocurrencia, ¿de acuerdo? Porque no haya ningún atributo que me lo permita o porque ya necesite recurrir a, por ejemplo, 4 o 5 atributos como clave primaria, a todos ellos, me refiero a todos ellos en un conjunto, para poder identificar cada ocurrencia. Y en ese caso lo que se suele hacer, como ya solución extraordinaria, es crear una clave artificial, un atributo artificial que llamaremos ID, por ejemplo, ID empleado o código asignatura o algo por el estilo, que habitualmente o tomará un valores que le demos nosotros según una determinada codificación o tomará valores empezando desde 1, 2, 3, 4, así incrementalmente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las habitaciones de un hotel, ¿no? Las habitaciones de un hotel sabéis que se suelen numerar, primero el primer número representa la planta del hotel y el segundo el número de habitación, ¿no? Pues fíjate, ahí nos ha venido un ejemplo. ¿Quién preguntaba antes lo de los 2 atributos? Yo. Uno de vosotros. Sí, ¿Tú yo. eres? John. Vale. Imagínate que tuviéramos una base de datos en la que tenemos las habitaciones, tiene un atributo que es la planta, ¿vale? Del hotel en la que se encuentra y otro que es la habitación dentro de esa planta, ¿vale? Entonces, la planta sola no nos vale como atributo identificador, porque hay varias habitaciones con la misma planta. El número de habitación tampoco, porque es habitación dentro de la planta. Ahí necesitaríamos recurrir a los dos, ¿vale? ¿Lo ves? Vale, sí, en ese caso sí que lo veo. ¿Vale? Yo más preguntaba. Otra opción, claro Perdona, está. Sí, otra opción, claro está, sería decir, pues mira, en lugar de tener esos 2 atributos, vamos a tener simplemente uno, que es el número de habitación, ¿vale? Y ahí ya, solamente con ese me valdría. Me refiero al número de habitación que ya incluya la planta, ¿vale? Por ejemplo, la habitación 227. Ahí ya me valdría con ese atributo, sin problema, ¿vale? Pero todo va a depender. A veces no es todo tan sencillo como parece, ¿no? Y a veces las empresas prefieren... No, yo es que prefiero tener una base de datos primero con la planta de la habitación y con el número de habitación dentro de esa planta, por separado, ¿vale? Para trabajar. Pues nosotros se lo tendremos que hacer así, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, ahí Sí, ha salido un ejemplo casi sin quererlo. Sí, yo antes preguntaba, igual sin saber, pensando que era que 2 claves primarias, porque en sí nunca haría falta relacionar o combinar 2 claves primarias, porque una No, clave primaria es única. eso es. Es decir, Vale, si un vale. atributo, Ahora ya está clarísimo, claro, entendido. cuando yo me refería a usar 2, me refería a que necesitamos de las 2 para distinguir, Vale, ¿vale? que ninguna es primaria, ninguna es Eso clave. es. Vale, Ninguna vale, por sí sola me sirve, sino que las vale, tengo que perfecto. unir, ¿de acuerdo? Vale, sí. Si tengo 2 por las que elegir, que me puedan servir, como por ejemplo la matrícula al bastidor, ahí sí que tengo que decantarme por una, ¿vale? Queda clara esa diferencia, ¿no? Sí. Vale. Vamos con las relaciones, que es quizás el elemento más complejo y también el más importante. Como os decía, la relación son asociaciones entre las entidades, entre los conceptos de la base de datos. Os pregunto de nuevo, asociaciones entre conceptos de una determinada realidad, ¿cuántas puede haber? Infinita. Puede haber, no sé si infinitas, pero al menos un número enorme, ¿no? ¿Cuáles vamos a representar? ¿Todas las posibles relaciones? La que la empresa nos pida. Eso, las que nos pide el cliente, supongo. Efectivamente, veis que esa regla se cumple tanto para entidades, atributos y relaciones, ¿de acuerdo? ¿Vale?
Lo que nos pida la empresa. Si la empresa quiere almacenar información sobre cómo se relacionan dos conceptos, perfecto. Si no lo quiere almacenar, no los modelizamos. ¿Vale? Por ejemplo, imaginaos que una empresa quiere saber en qué departamento trabaja cada uno de sus empleados. Habría que modelizar esa relación. O que una universidad quiere saber qué profesor imparte cada asignatura. Habría que modelizar también esa relación. ¿De acuerdo? Podría haber otras asociaciones que la empresa o la organización no quisiera representar porque no necesite almacenar información al respecto y nosotros no las representaríamos. ¿Vale? ¿Queda claro el concepto de relación? Casi siempre las relaciones van a ser un tipo de palabra y los conceptos otra. Los conceptos, ¿con qué tipo de palabra los vamos a representar? Las entidades, ¿con qué tipo de palabra? Me refiero, tipo de palabra, vamos, una clase, como si estuviéramos en una clase de lengua. Nombres, con atributos, perfecto. Con sustantivos, los atributos. Adjetivos. ¿Seguro? Adjetivo, sí, define una característica del Bueno, el atributo, pero define una característica claro, de la entidad, ¿no? por ejemplo, claro, Hombres sería una entidad. sí, Un atributo podría ser rubios. Es un no. adjetivo y es un atributo. Bueno, podría ser rubio y no podría ser rubio, ¿vale? Fijaos, sería también un nombre, ¿de acuerdo? Los atributos también van a ser nombres. Sería, en este caso, color de pelo, ¿vale? Y ese atributo color de pelo, luego ya en la base de datos real tomaría el valor rubio, ¿de acuerdo? Debemos de distinguir entre lo que representamos a muy alto nivel, que es lo que estamos haciendo ahora, y los valores que luego va a tener la base de datos. ¿De acuerdo? ¿Veis la diferencia entre valores y atributos? Un atributo va a tener posibles valores que tomar. ¿De acuerdo? ¿Lo veis, no? ¿Queda claro eso? Sí, sí. Sí. Es decir, yo no voy a tener un atributo en principio que sea rubio y otro moreno y otro pelirrojo. No. Voy a tener un mismo atributo que va a ser color de pelo. ¿Vale? Y así se representa todo mucho más rápido, mejor, más conveniente. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y las relaciones con qué tipo de palabra las vamos a representar? ¿Qué tipo de palabra? A ver, os lo estoy poniendo aquí, vamos. ¿No veis mi ratón? Con un verbo. Con verbos, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Bien, ¿cómo se representan las relaciones? Pues se representa por medio de un rombo con un borde negro, fondo blanco y el nombre de la relación en minúscula, ¿de acuerdo? Bien, también lo que hacemos es unir por medio de una línea continua negra las entidades relacionadas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo de dos entidades, empleado y departamento, que se relacionan por medio de la relación trabaja en, que quiere decir que el empleado trabaja en departamento, ¿de acuerdo? ¿Por qué he almacenado, o por qué he representado esta relación? ¿Qué pensáis? ¿Por qué represento esta relación? Para diferenciar los empleados que trabajan en un departamento de los que no trabajan en un departamento. Efectivamente, eso es. ¿Y por qué almaceno esa información? ¿Qué tipo de consulta voy a hacer más adelante yo? Si me ha dicho el jefe de la empresa que quiere almacenar esto, ¿por qué será? Porque él quiere conocer luego más adelante, por ejemplo, ya imaginaos que yo hago la base de datos, se la dejo funcionando en la empresa. ¿Qué tipo de consulta va a hacer el jefe? Por ejemplo, un ejemplo de consulta. ¿Qué va a consultar el jefe? ¿Cuántos empleados trabajan en un departamento o qué empleados trabajan en qué departamento? Por ejemplo, ¿vale? O va a decir, pues yo quiero saber quién trabaja, qué trabajadores tengo yo aquí en el departamento de recursos humanos. Y le va a salir un listado con todos ellos, ¿vale? O este trabajador, Pepito Pérez, ¿dónde trabaja? Voy a consultarlo. Ah, pues trabaja en el departamento de marketing, ¿vale? Por eso almacenamos esta información, porque luego la vamos a necesitar, porque luego vamos a querer recuperarla, ¿de acuerdo? Esa es la clave siempre, ¿eh? Almacenar lo que luego vamos a necesitar, lo que luego vamos a querer recuperar para hacer algo con él, para mostrarlo, para hacer alguna operación, para lo que sea, ¿vale? Esa es la clave. Bien, bueno, vamos a ver ahora un concepto que quizás junto al que viene ahora son los más complejos de lo que vamos a ver en la sesión de hoy,
Pero que bueno, vamos a explicarlo de manera sencilla para que no haya ninguna duda. Es la cardinalidad. La cardinalidad de una relación me indica cómo se relacionan las entidades, ¿de acuerdo? No todas las entidades participan de igual modo en una relación, ¿de acuerdo? Unas pueden participar de una manera, otras pueden participar de otra, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo. Por ejemplo, empleado, departamento. Un determinado empleado, os pregunto, ¿en cuántos departamentos puede trabajar? Puede trabajar en más de uno. Sí. Bueno, depende de cuál sea, de cómo sea la empresa. Imaginaos que yo soy el jefe de la empresa, me estáis haciendo mi base de datos y yo os digo que no. Un empleado, yo tengo mis empleados por departamento, ¿vale? Es decir, fulanito trabaja en un único departamento, ¿vale? De nuevo, ¿eso quién lo va a marcar? El dominio, la persona que conoce el dominio, los expertos son los que nos van a dar esas pistas. Un departamento, ¿cuántos empleados va a tener trabajando? Varios. Va a tener varios, ¿no? No tiene sentido que haya un departamento vacío, un departamento con un único empleado, etcétera, ¿no? Pues veis que no trabajan todas, no participan las entidades del mismo modo. Por ejemplo, un empleado pertenece a un único departamento, pero un mismo departamento tiene muchos empleados, ¿de acuerdo? Eso, por ejemplo, se llama cardinalidad 1N. Quiere decir que una ocurrencia de la primera entidad se relaciona con múltiples de la segunda y cada una de la segunda con solo una de la primera. Es lo que pasaba aquí. Cada ocurrencia de departamento se relaciona con muchos empleados, ¿eh? Un departamento tiene muchos empleados, pero cada ocurrencia de empleados solo con un departamento, ¿vale? Esa es la cardinalidad 1N. Luego tenemos la 1,1. Una ocurrencia de la primera entidad se relaciona con una y solo una de la segunda y viceversa, ¿de acuerdo? Y luego también tenemos la cardinalidad NAM, que es la que llamamos muchos a muchos. Una ocurrencia de la primera se relaciona con muchas de la segunda y una de la segunda con muchas de la primera, ¿de acuerdo? Estos son los tres tipos de cardinalidades que hay, ¿de acuerdo? 1,1, 1N y NAM, ¿de acuerdo? Esta también se llama de 1 a 1, de 1 a muchos y de muchos a muchos, ¿eh? Por si también lo veis por ahí en algún sitio reflejado, ¿vale? Queda más o menos, y digo más o menos porque ahora lo vamos a ver con ejemplos, queda más o menos lo que representa la cardinalidad, es decir, cómo participan, en qué cantidad, ¿no? La palabra es en qué cantidad aporta ocurrencias una entidad a la relación, ¿vale? ¿Queda claro más o menos el concepto? Sí. ¿Los demás, cómo lo veis? Sí, Sí, sí. en este caso es una relación 1N Ujú, porque el cliente nos ha definido que un empleado solo puede pertenecer a un departamento. Si fuera como antes ha dicho un ujú, compañero no sé ujú. quién, Sí, que puede pertenecer a varios departamentos, ujú. sería una relación NM, ¿no? Correcto, Vale, efectivamente, ¿vale? vale, entendido. Gracias. Como veis siempre, ¿qué es lo que marca todo? Las reglas del dominio, los expertos, los trabajadores, el jefe que me ha pedido hacer la base de datos. Ahí es donde debemos de acudir, ¿eh? Lo estoy repitiendo muchas veces, pero quiero que ese concepto quede claro, porque si eso no nos queda claro, todo lo demás que estamos viendo es papel mojado, ¿eh? Bien, pues es una cardinalidad 1 a n, ¿de acuerdo? Como veis aquí. A veces no queda claro cuál es la cardinalidad y para ello acudimos a otra cosa que es el denominado grado de participación o grados de participación, que ya van a dejar la cardinalidad absolutamente clara, ¿de acuerdo? Y lo que podemos hacer es primero calcular los grados de participación y luego ya a partir de ello sacar la cardinalidad, ¿vale? Bien, vamos a ver esos grados de participación, qué es lo que son. Los grados de participación representan la forma en la que cada entidad participa en la relación a varios niveles. En primer lugar, determinan si esa ocurrencia de la entidad en la relación tiene que relacionarse obligatoriamente o no con la entidad que está al otro extremo de la relación, ¿vale? Es decir, ¿un empleado tiene que trabajar obligatoriamente en un departamento o no es obligatorio que trabaje? ¿Vale? Y un departamento tiene que tener obligatoriamente
empleados o puede estar vacío. ¿Veis? ¿Vale? Eso es a lo que llamamos participación opcional, y la representamos con un 0, o forzosa. Opcional quiere decir que no se tiene que relacionar obligatoriamente, es decir, que puede haber una entidad, un departamento que no se relacione con empleados, o un empleado que no se relacione con departamentos. Eso sería participación opcional. Y luego tendríamos la participación forzosa. ¿Qué quiere decir? Aquí, por ejemplo, que un empleado obligatoriamente tiene que trabajar en un departamento y un departamento obligatoriamente tiene que tener empleados trabajando. ¿Vale? De nuevo, ¿quién va a marcar la opcionalidad o no de la participación en las relaciones? La empresa. Eso es, el dominio, ¿vale? Yo cuando hablo de dominio, es un término que vais a utilizar mucho en ingeniería, ¿no? El dominio, el ámbito. Llamamos al dominio de la medicina, el dominio de la educación, ¿eh? El dominio es el que marca eso, ¿eh? Y tenemos que acudir a los expertos en dominio para que nos lo aclaren, si es que no queda obvio. Bien. Aparte de la participación opcional o forzosa, también representan la participación general, ¿eh? Y esto es lo que vemos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos aquí ya el ejemplo completo de empleado, trabaja y departamento. Bueno, ya a estas preguntas, imaginaos que vosotros sois los diseñadores de la base de datos, me tendréis que preguntar esto. ¿Puede haber departamentos sin empleados? Y yo os diría no. No, es decir, un departamento cualquiera, el que sea, yo lo tomo y tiene que tener al menos un empleado. ¿Vale? ¿Cómo represento eso? Pues cojo y pongo aquí un paréntesis y pongo un 1. ¿Lo veis? Aquí. Lo estáis viendo con el ratón, ¿no? Ahí pongo un 1. Ese 1 quiere decir que todo departamento tiene que tener obligatoriamente empleados. ¿Vale? Bien. Planteo la siguiente cuestión. ¿Puede haber empleados que no pertenezcan a ningún departamento? Y la respuesta es no. Todo empleado tiene que trabajar en un departamento. Y eso lo represento con este 1 que veis aquí. ¿Vale? El que está aquí en la parte izquierda del paréntesis. ¿De acuerdo? Veis que está aquí, ¿no? En la parte izquierda de esta dupla de datos. ¿Vale? Bien. Vamos a seguir un poquito. ¿Cómo planteo yo estos grados? Esto que veis aquí, entre paréntesis, son los grados de participación. La mejor manera de definirlos es la siguiente. Me centro en uno de los extremos de la relación, en una de las entidades que están a un lado de la relación. Departamento, por ejemplo. Fijo mi atención sobre departamento y le doy un valor concreto. Por ejemplo, el departamento de ventas. ¿Vale? Me hago la siguiente cuestión. ¿El departamento de ventas tiene que tener obligatoriamente trabajadores, empleados? Sí, es obligatorio. Pues pongo aquí un 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y ahora me hago la siguiente pregunta. ¿Y en general cuántos trabajadores va a tener? Y yo diría, pues puede haber varios. Y eso lo represento con esta n. ¿Vale? Es decir, primero me pregunto para ese departamento si es obligatoria su participación, y si lo es pongo un 1 al otro extremo de la relación. Y si se puede relacionar con muchos, pongo una n. ¿Vale? Y decimos que departamento participa en trabaja en con un grado de participación 1 a n. ¿Vale? 1n. Fijaos, lo pongo al otro extremo de la relación. ¿Vale? Lo pongo al otro extremo. Importante este punto, ¿eh? Que luego os liáis y lo ponéis en el lugar equivocado. Bien. ¿Ha quedado claro eso de departamento? Es decir, me he preguntado, ¿es obligatorio que haya trabajadores? Y he dicho sí, por eso he puesto un 1. Y en general, ¿cuántos van a trabajar? Muchos. Y por eso he puesto una n. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado eso claro? Sí. Sí, está Bien, claro. pues ahora voy a coger uno de los voluntarios, un voluntario. Y quiero que haga esas mismas preguntas con empleado. Venga, ¿quién se atreve? Yo le voy ayudando, ¿eh? No hay ningún problema. Venga, ¿quién se atreve? Yo mismo. Venga, ¿tú eres? David. Tú eres David. Vale. Sí. Venga, David. La pregunta sería... Por cierto, David, ¿tú has entrado con la cuenta de otra persona? Porque no he visto antes que estuviera David.
¿O no me No, 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 apareció? no, he entrado. Ah, vale. Perfecto, perfecto. Es que cuando he hecho el recuento de asistentes al principio no recordaba haber visto tu nombre. Perfecto, David. Venga, vamos a hacernos la pregunta. Primero, ¿qué he dicho? Nos fijamos en empleado. ¿Y qué hacemos? O sea, preguntaríamos en Ah, departamento. antes de preguntarnos nada, ¿qué he dicho? ¿Alguno de vosotros se acuerda? Darle un valor concreto, ¿vale? Darle un valor concreto a un empleado, el que tú quieras. Escógeme un empleado de tu empresa. Venga, ¿cuál? Ah, vale. Pepe, por ejemplo. Pepe, venga. Vale. Y ahora hazte la pregunta con Pepe. Pepe, venga. Vale. Pepe pertenece a algún departamento. No es esa la pregunta que hay que hacerse, ¿vale? Vale. La pregunta es, ¿tiene que pertenecer obligatoriamente a algún departamento? Ah, vale, bien. ¿Vale? ¿Tiene que pertenecer obligatoriamente a un departamento? La respuesta es que sí, y entonces tendríamos el primer uno. Perfecto, vale. Vale, y luego la segunda sería, ¿puede pertenecer a más de un departamento? Eso, La respuesta es que no, entonces, o sea, que solo puede ser a uno, entonces es un uno. eso es, ¿vale? Lo veis, ¿no? Bien, a ver, os pregunto, en la parte izquierda, esto es una dupla de dos datos separados por una coma y entre paréntesis, ¿vale? Visto lo visto que hemos estudiado hasta el momento, en la parte izquierda de la dupla, el primer elemento, ¿qué valores puede tomar? Es decir, lo que está aquí, lo que está a la izquierda de la coma, ¿qué valores posibles puede tomar? ¿Cuáles son todos los posibles valores? 1 y 0, ¿no? 1 y ¿Obligatorio o 0. no obligatorio? Eso es, ¿vale? Obligatorio 1, opcional 0. Perfecto. Y lo que está a la derecha, ¿qué valores puede tomar? 1 y n. Correcto. 1 y n. Bien. Es decir, lo que está a la izquierda tomará valor 0 si es opcional, valor 1 si es obligatorio, y lo que está a la derecha tomará valor 1 si es que se relaciona solamente con una entidad como máximo, de la otra se relaciona con una entidad de la relación, ¿vale? Una ocurrencia de la otra entidad de la relación, o n si se puede relacionar con varias. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. Yo creo que más o menos ha quedado claro. Importante también el hecho de que cuando nos hacemos la pregunta para una entidad, por ejemplo, departamento, ponemos su grado de participación al otro extremo de la relación, ¿vale? Y cuando lo hacemos aquí para empleado, ponemos su grado de participación al otro extremo. ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso? Sí, una pregunta, Juan Alfonso. Adelante. Cuando tenemos una relación tipo 1n, 1,1 o nm, entiendo que la segunda parte de los pares ordenados de objetos que tenemos siempre va a ser correspondiente a según qué tipo de relación sea. Eso es. Eso es lo que iba a decir precisamente ahora. Al hilo de lo que comenta David, una vez que ya tengo yo los grados de participación, ¿cómo saco yo la cardinalidad? Que es inmediato. ¿Cómo saco la cardinalidad? ¿De dónde la saco? Pues entre las dos duplas, digamos Sí. que como una especie de factor común, ¿no? En el primer término hay un 1 en ambos, entonces en la cardinalidad un 1. En el segundo término, si hay una n, Bueno, es una n. hemos aplicado ahí una buena regla, pero no es correcta, ¿vale? No es Vale, correcta porque aquí podría haber un 0 y ya no hay factor común que valga. Y la entidad, la relación seguiría teniendo la misma cardinalidad. No es esa. vale, Venga. sí, sí, sí. Sale también de estos valores, ¿eh? Pero a ver, ¿qué más hay que hacer? Es mucho más inmediato, ¿eh? Es más inmediato que todo eso. Venga, Con el segundo valor de la dupla Ujú. tenemos n y 1, entonces 1 a n. Eso es, ¿vale? Cogemos lo que está a las derechas, las partes derechas de la dupla, de cada dupla. Aquí hay un 1 y aquí hay una n, ¿vale? Pues 1n, ¿de acuerdo? Alguien me puede decir, es que aquí está primero la n y aquí está el 1, ¿no sería n1? No existe la cardinalidad n1, ¿vale? Es 1n, me da igual el sentido. Yo lo podría haber dibujado en otro sentido, ¿de acuerdo? Y el significado sería totalmente el mismo, ¿eh? Por tanto, no existe la cardinalidad n a 1, existe la cardinalidad 1n, punto. No estamos viendo en qué sentido participan las entidades, para ello están los grados de participación, ¿de acuerdo? Estamos viendo la cardinalidad en general de qué tipo es, si es 1,1, si es 1n o si es n-m, o si lo queréis decir más sencillo, si es de 1 a 1, de 1 a muchos o de muchos a muchos, ¿vale? Y lo representáis con su correspondiente símbolo, ¿eh? 1, 2 puntos n,
1, 2.1 o n, 2.m, ¿vale? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna cuestión? No. ¿Todo claro? Vale. Bueno, vamos muy rápido, ¿eh? Porque yo creo que habéis repasado y lo tenéis todo muy claro. ¿Habéis repasado? ¿Habéis repasado ya la unidad 4? No entera. No entera, pero algo sí, ¿no? Algo, yo creo que se nota que habéis repasado algo, porque la verdad que estos conceptos no son para nada triviales y más o menos yo creo que los estáis entendiendo bastante bien. Y eso seguramente que es porque habéis estudiado ya un poquito, ¿eh? Bien. Vamos a pasar al siguiente punto. Necesidad. No sé si también, por favor, como estoy compartiendo el escritorio, si hay algún compañero que no tenga micrófono y esté escribiendo a través del chat, los demás que sí que lo veis, por favor, avisadme si es así, ¿de acuerdo? No sé si será el caso o no, ¿vale? Pero bueno, entiendo que si no me habéis dicho nada es que no hay ningún compañero escribiendo por el chat, ¿de acuerdo? Porque al compartir el escritorio dejamos de ver el chat. Bien. Bueno, vamos a hacer hincapié en todo lo que vengo diciendo a lo largo de la sesión. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Modelizar solo aquellas entidades, atributos y relaciones de las que la organización desea almacenar información para su posterior uso o consulta. Esa es la clave, eso es fundamental. Todo lo que no sea eso es un error. Si almaceno más de lo que la organización necesita, ¿qué problemas tiene eso? ¿Qué problemas tiene almacenar más de lo que la organización necesita? ¿Qué pensáis? Pues en principio estoy ocupando más espacio en disco, suponiendo que sea información digital. Por ejemplo, esa es la primera, obvia, clarísima. ¿Para qué voy a almacenar algo de lo que no necesito? Otros inconvenientes. Y que Podemos, puede, perdón, ¿Perdón? no, que puede ralentizar también una búsqueda, porque si en la búsqueda estoy buscando entre los atributos que tenga, si tengo 10 atributos más de los que necesito, pues ya tengo que, el ordenador tiene que buscar más de lo que tenía que buscar. Por ejemplo, otra. Más cositas. Más cosas. ¿Qué creéis? ¿Qué problema va a haber también? Otra que es también bastante importante, que a veces los ingenieros siempre tendremos que tenerla muy en cuenta, ¿qué es? ¿Qué va a pasar si yo modelizo más de lo que debo? ¿Qué va a ocurrir con el modelo? ¿Qué característica va a tener? Hombre, va a ser más caro. Más caro, Va a costar más efectivamente, hacerlo. más complejo, más difícil de mantener, todo eso, efectivamente, ¿vale? Por tanto, no considerar entidades, atributos o relaciones que no sean necesarias o que sean redundantes, ¿de acuerdo? Importante también, esto no lo hemos visto, pero lo comento ahora, todo lo que se pueda calcular a partir de lo que hay almacenado no se debe modelizar, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo aquí la entidad departamento, ¿vale? ¿Tendría sentido poner un atributo que fuera el número de empleados? ¿Qué pensáis? No, porque si tú le das una búsqueda al departamento, ya te van a aparecer todos los empleados que hay ahí. ¿A través de qué? ¿A través de qué lo voy a conocer? Eso. A través de una, ay, perdona, del rombo, a través de una relación. Efectivamente, de esta relación, ¿vale? ¿Para qué voy a representar yo aquí un atributo? El número de trabajadores y ya tengo esa información. Me la da la relación. La relación me va a permitir conocer luego en tiempo real qué empleado trabaja en cada departamento, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, otra cosa, ¿qué pensáis de que en empleado yo tenga un atributo que sea el departamento en el que trabaja? Aquí, en el modelo entidad-relación. ¿Qué pensáis? Que no tiene sentido porque para eso tenemos la relación en sí misma. Correcto, ¿vale? Ese es uno de los fallos más habituales que cometéis, ¿de acuerdo? Y es representar con atributos las relaciones. No, las relaciones son relaciones y los atributos son características intrínsecas de ese elemento sin relacionarlo con otros, ¿de acuerdo? El empleado podrá tener su DNI, podrá tener su nombre, podrá tener su fecha de nacimiento, etcétera, ¿vale? Y tiene sentido esos atributos para él, por sí mismo.
Pero ya el departamento es otro concepto, ¿de acuerdo? El departamento en el que trabaja es otro concepto y como tal estará representado. Hombre, por supuesto, si no tuviéramos la entidad departamento porque él no lo necesitara, perfecto, pues ahí sí pondríamos un atributo. Pero si no la tuviéramos, porque no necesitáramos almacenar. Imaginaos que la empresa nos dice, no, yo solo quiero almacenar información de los empleados. De los empleados y punto. Nada de departamentos. Ahí sí que podríamos poner un atributo que fuera el departamento en el que está cada empleado. Pero veis que está todo el análisis confinado en empleado, ¿no? Pero aquí no. Aquí la empresa nos ha dicho que quiere almacenar información sobre sus departamentos. Que va a hacer búsquedas por departamentos, ¿eh? Luego va a hacer búsquedas y va a modificarlos y a cambiarlos y a dar de alta y de baja empleados en cada departamento y lo quiere tener eso bien controlado, ¿eh? Bien. Bueno, pues eso. Representar solo lo necesario y nada de redundancias. Si una cosa ya está representada, no se vuelve a representar de otra manera, ¿eh? Bueno, ¿cómo vais? Bien. Oye, ¿Un una poco pregunta. cansado? No, Sí. bien. Voy a ir dejando de compartir esto, ¿vale? Para ir abriendo otra cosita y mientras ve planteándome tu pregunta. ¿Eres John, verdad? Sí, soy John. Este documento que has compartido, ¿lo vas a compartir con nosotros, quiero decir, en formato PDF o como sea? Al final es un resumen bastante interesante de parte del tema. No sé si sueles compartir o no. En principio no suelo compartirlo, ¿vale? No por nada, sino porque prefiero que veáis la sesión, ¿vale? Así que en principio lo voy a dejar aquí para que veáis la sesión y así os obligo a ver la sesión, porque si no, si cuelgo el documento, vosotros no, que estáis asistiendo a la sesión, pero corremos el riesgo de que otros compañeros vayan directamente al documento, que es muy cortito, fijaos, son 20 páginas, y dejen de ver la sesión, ¿vale? Así que prefiero que de momento tengáis la sesión. Lo que os voy a pasar es el ejemplo que vamos a ver ahora, ¿vale? Vale. Eso sí os lo voy a pasar, ¿eh? Bien. Bueno, vamos a echarle un vistazo. Bueno, yo aquí he abierto esta aplicación, Windows Journal, no sé si la conocéis, ¿vale? Y os he puesto aquí un enunciado. Bueno, vamos a coger... Bueno, ahora lo vamos viendo. Os he puesto aquí el enunciado de un problema. ¿Vale? Imaginaos que yo soy el dueño de una empresa. ¿Lo veis bien, no? No os he preguntado. Lo estáis viendo bien, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, os voy a pedir ahora... Bueno, imaginaos antes que yo soy el dueño de una empresa y quiero una base de datos, ¿vale? Imaginaos que uno de vosotros, todos vosotros conformáis un equipo de diseño de la base de datos, uno viene, me entrevista y como resumen de esta entrevista saca estos dos párrafos, ¿de acuerdo? Y a partir de estos dos párrafos hay que empezar a trabajar. Esa es la situación que habitualmente nos vamos a encontrar en nuestra vida real. Vamos a entrevistar a una persona, obviamente, esto es un ejemplo muy sencillito y a lo mejor en lugar de dos párrafos tendríamos dos páginas, ¿no? Pero bueno, o una página y media. Pero bueno, el resumen de esa entrevista es esto que veis aquí. ¿Alguno de vosotros se ofrece voluntario a leerlo y así aprovecho para beber un poquito de agua? Yo mismo. Venga, David, ¿no? Sí. Venga, adelante. Despacito, ¿vale? Despacito, hacemos una primera lectura, ahora, luego vamos a hacer otra. Venga, adelante. Vale, una empresa desea almacenar información de sus empleados y los departamentos en los que estos trabajan. También desea guardar información sobre el empleado que dirige cada departamento. El sueldo de cada trabajador es información de interés. La empresa también forma a sus empleados, ofreciendo seminarios que desea almacenar en la base de datos. A la empresa le interesa conocer los seminarios a los que voluntariamente asiste cada empleado. Vale, perfecto. ¿Me escucháis? ¿Me oís bien? Sí. Vale, perfecto. Bueno, aquí tenemos el problema, tenemos que analizarlo. Para ello vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a intentar buscar las entidades, ¿vale? Bueno, vamos a poner, por ejemplo, esta media. Las entidades, yo lo hago así, esta metodología me va bien, más o menos la he explicado a los compañeros y así es muy obvia, muy sencillota, pero bueno, yo creo que para empezar a romper el hielo viene bien. Y lo que hago es primero empezar a buscar las entidades. ¿Qué tipo de palabras hemos dicho antes que eran las entidades?
Nombres. Nombres. Pues venga, vamos a ahora otro voluntario que vaya leyendo esto y me vaya diciendo los nombres. O directamente que me vaya diciendo los nombres que hay aquí. Venga, vamos a buscar los sustantivos. ¿Qué sustantivos hay? Empleados, departamentos, Antes vamos a ir por orden, ¿no? Venga, empresa, empresa, vamos a ponerlos todos y luego vamos a ir descartando si hay que descartar. empleados, bueno, información, empleados y departamentos. Momentos. Más. Otra vez información. Bueno, información ya está ahí, no la vamos a empleado poner. otra vez. Vale, Departamento otra vez. vale. Sueldo. Y en el siguiente párrafo. Bueno, trabajador es empleado. Bueno, sí, Fijaos pero también, sí. fijaos con esto, hay que tener mucho cuidado también porque a veces podemos pensar que dos cosas son conceptos diferentes porque utilizamos una palabra distinta y no es así. Un trabajador claramente es un empleado, ¿vale? Sí. Interés también es un nombre, ¿no? Vamos a ponerlo. Venga. Empresa, ya está. Empleado. ¿Qué más? Seminarios. Base de datos. Base de datos. Bueno, vamos a ponerlo así. O sea, es muy simplón, pero bueno. Empresa ya está. Seminarios ya está. Asistir, ¿no? Empleado. Bueno, voluntariamente. Bueno, no. Voluntariamente, No más es, bien. no es Bueno. un nombre, no es un nombre. No. Bueno, vamos a dejar ahí voluntariamente a ver qué, para qué se utiliza, ¿vale? Venga, vamos a dejarlo ahí marcado. Bien, en primer lugar, vamos a intentar descartar. Descartar. Hay nombres que no van a ser entidades. Empresa, ¿qué pensáis? No. ¿Por qué no? Porque es una empresa, es nuestro cliente en sí, no representa ninguna entidad. Todo lo que estamos hablando es acerca de esa empresa, acerca de ese cliente. No nos Vale. aporta nada. Vale. Y si yo os dijera un consorcio de empresas desea almacenar información sobre dichas empresas, sus empleados y los departamentos de cada empresa. Vale, entonces podría ser, porque entonces tendríamos que diferenciar entre las diferentes empresas. Eso es, pero aquí como hay una, fijaos, ¿qué os he dicho yo antes de las entidades? En tiempo real, cuando creemos la base de datos, ¿qué van a tener las entidades? Por ejemplo, si yo tengo la entidad empleado, ¿cuántos empleados luego yo voy a tener? En teoría tiene que tener más de uno, ¿no? Habíamos quedado. Muchos. No, pero me refiero por sí solos, sin relacionarse con nada. Yo tengo la entidad empleado o la entidad coche en un concesionario. ¿Por qué tengo la entidad coche? Porque voy a tener ¿cuántos coches? Muchos. Muchos. Pues si yo tengo una empresa, ¿para qué voy a crear una entidad? Si solo tengo una empresa y ya sabemos cuál es, ¿no? Claro. La quitamos. Venga, información. Tenemos que también distinguir nomenclatura propia que utilizamos cuando describimos un dominio, ¿vale? Propia de las bases de datos. Todo eso no lo vamos a tener que modelizar, ¿vale? Bien. Por ejemplo, información. Por ejemplo, ¿qué más? Empleados sí, departamentos sí, sueldos sí, interés no. Interés no. Es un formalismo para decir que queremos almacenar eso, ¿vale? Que vamos a necesitar almacenar eso, ¿vale? Y seminarios yo diría que sí y base de datos no. Base de datos no, es también una nomenclatura propia de nuestro dominio, ¿de acuerdo? Bien, pues ya tenemos aquí tres cositas. ¿Pensáis que todas son entidades? No, empleado y No. departamento sí, pero sueldo yo diría que es un atributo de un empleado. Vale. ¿Y seminario? Ofreciendo seminarios, la empresa ofrece seminarios. Yo diría que es que sí que es una entidad. Es una entidad que estaría relacionada Bueno, con el empleado. luego ya vemos las relaciones, ¿vale? Parece que sí, ¿no? Parece que tiene entidad. Bueno, es una buena pista también ver si algo es entidad o no. Es si se relaciona con otras cosas, claro está, ¿vale? Pues parece que sí, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a modelizar esto, utilizando la notación entidad-relación. Por eso voy a coger un cincel fino. Hemos dicho que era la entidad departamento. Bueno, vamos a poner empleado primero, ¿no? ¿Leéis bien el texto que yo estoy escribiendo, aunque las líneas salgan un poco torcidas porque estoy utilizando aquí un lápiz óptico? ¿Lo veis bien, no? Sí.
Empleado, departamento. Vale. ¿Y cuál era la otra? Había sueldo, que hemos dicho que era un atributo, Ujú. y la otra era Seminario. el seminario, eso. Sí, curso, Seminario. estaba pensando. Sí. Vale. Seminario. Bien, ¿esto que yo llevo escrito hasta el momento cumple con la notación entidad-relación? ¿Sí o no? No digo que sea completo, digo que sí Sí, es Sí, correcto. ¿no? ¿Es correcto? Sí, ¿no? Parece sí. que No, sí. pues no es correcto. No. ¿Qué tiene para no ser correcto? Y además yo creo que salta a la vista bastante, ¿no? El rojo. Bueno, El rojo, ¿vale? Ojo con esto, ¿de acuerdo? Es una notación muy formal y con unas reglas específicas. Nada de colores, ni sombras, etcétera. Vamos a respetarla, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos, una vez que tenemos las entidades, vamos a ver los atributos. Teníamos ya uno de empleado, ¿no? Que era el sueldo, ¿no? sí, sí. Sí. Vale, lo ponemos así. Vale, venga, más atributos de empleado que nos vengan a la cabeza. Nombre. El nombre fundamental. Ojo que es un atributo súper obvio para las personas y es muy común de olvidar. Más El DNI, que sería su identificador, por ejemplo, podríamos usarlo. el DNI, ya nos dicen que sería su Claro. identificador, perfecto. ¿Vale? Más cosillas. Por ejemplo, bueno, el sueldo ya lo hemos puesto, el nombre, el DNI. Teléfono, domicilio. Vale, bueno, podemos poner el teléfono. Os pregunto, o bueno, yo os digo, me interesa saber en cada momento qué edad tiene cada empleado. ¿Qué atributo puedo poner? Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento, ¿vale? Fecha de nacimiento. ¿Y por qué no pongo un atributo edad? Que se llame edad. Porque la edad. Perdón. Sigue, adelante. No, decía, porque la edad se puede calcular a través de la fecha de nacimiento. Vale, ¿y la fecha de nacimiento no se puede Es calcular a fijo. través de la edad? Sí. Pero la fecha de nacimiento es un dato fijo, ya Eso que es es, un. ¿vale? Eso es una clave importante, eso es un punto a favor, ¿eh? Siempre que tengamos que sea una cantidad de tiempo, es preferible poner el momento inicial en el que comenzó a medirse ese tiempo. Por ejemplo, para las fechas de nacimiento, la fecha de contratación, etcétera, ¿vale? ¿De acuerdo? Siempre mucho mejor la fecha. De la fecha se puede obtener rápidamente la cantidad de tiempo. De la cantidad de tiempo tenemos un problema y es que tenemos que irla actualizando. Puede quedar inconsistente y eso no lo queremos. Bueno, yo creo que con eso es suficiente. Del departamento, ¿qué se os ocurre? El nombre del departamento. El nombre, más cosillas. Un identificador único. Bueno, vamos a dejar primero el identificador, ¿vale? Vamos, primero poner atributos y luego ya, ese es el mecanismo. Primero ponemos atributos y luego ya pensamos la clave. El lugar donde están ubicados los departamentos. Bueno, pues sí, dónde está, la ubicación, por ejemplo, ¿vale? Me parece un buen atributo. Su, ¿Alguna cosita más? su función. ¿Una descripción? Vale, perfecto. Que diga, pues este departamento realiza las tareas, tal, 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 tal. Vale, perfecto. La jerarquía que ocupa dentro de la empresa. ¿Eso qué es? A ver, eso no lo entiendo yo. ¿Qué es eso? ¿Qué representa eso? Si representa a nivel comercial, si es de nivel administrativo. Ah, bueno, el tipo de departamento que es. Bueno, podríamos ponerlo, ¿vale? Vale, imagina que tuviéramos unas tipologías de departamentos. Vale, venga. Bueno, yo creo que ya más que suficiente. Quizás un teléfono, una dirección de contacto o algo por el estilo también, un teléfono, ¿no?
Para que cuando el jefe quiera acudir al departamento, pues tenga un teléfono al que acudir, ¿no? Vale, más que suficiente. ¿Alguno de estos atributos me sirve como clave primaria? A priori no, pero yo diría que el nombre, un departamento, o sea, no va a haber dos departamentos con el mismo nombre en una misma empresa. Pues ya está. Inmediato. ¿Para qué nos vamos a complicar más la vida? ¿Ya está? ¿Vale? ¿Para qué vamos a buscar un identificador artificial? Si tenemos claro que no va a haber dos departamentos que se llamen igual. Perfecto. Es un identificador magnífico. Bien. Nos vamos con seminario. Atributos de seminario. Lo voy a poner por aquí abajo. Atributos de seminario. Venga, ¿qué se os ocurre? Duración Duración. ¿Qué hemos del, dicho antes de las duraciones? del seminario. Ah, bueno, Bueno, fecha de inicio. vale, sí, duración te refieres a la carga, Sí, ¿a ¿no? cuántas Algo horas? así, ¿no? 15 horas? Eso ¿60? sí, vale, eso sí, ¿vale? No a la duración que lleva transcurrido, ¿no? Desde que empezó, sino a las horas, vale, No, a las perfecto. horas, no, a la carga, me A la refería carga, sí, 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 eso sí, es, sí. a la carga. Las horas, cuando digo pongo horas, es a la cantidad de horas que dura el seminario. Sí, sí, uno de 600 horas, equivalente a un máster. También Vale, podríamos pues eso. poner, bueno, también podríamos poner las fechas, se me ocurre, la fecha de inicio, fecha de fin, ¿vale? La fecha de fin, fecha de inicio y las horas Ujú. sería algo incongruente, ¿no? ¿Por qué? Yo Porque si tú tienes podría... la fecha de inicio y tienes las horas, puedes sacar la fecha de fin, ¿no? No, porque yo no sé, yo doy un día 4 horas, otro día doy 6, otro día Vale, doy 3. vale, ¿Veis? vale. ¿Veis que Sí, sí, sí. depende, no? Sí, 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 Esas sí, son sí, las sí. típicas preguntas que hay que preguntar luego a la empresa. Oye, tú, ¿el curso cómo se organiza? ¿Son horas fijas? Ah, pues sí, son tantas. Lo que veas tú que efectivamente es redundante, lo quitas. Aquí no, porque yo os estoy diciendo que empieza tal día, acaba tal día y tiene 200 horas, pero yo las voy estructurando un poco según me vaya apareciendo, ¿vale? O sea que sí, así. Venga, un atributo que es súper obvio. El nombre. El nombre. El, Si yo tengo que decirle a mis trabajadores qué seminario voy a ofertar, tienen que saber el nombre. Vale, más cosillas. Más cositas. ¿Algo una más? especie de tipo de seminario, pues si es referente a tema comercial o financiero Bueno, eso podríamos poner más bien una descripción para que, no, creo que sería más correcto que cada trabajador vea la descripción y vea si le interesa o no el curso, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, ¿pensáis que puede valer? Vale, Sí. yo creo que sí, de momento puede valer. Venga, bueno, vamos a enfrentarnos ahora aquí a un dilema. Identificador del seminario. Voy a hacer aquí un poco de abogado del diablo para forzar esa situación por la que antes preguntaba John al principio de la clase, ¿vale? Venga, identificador, clave primaria de esta entidad. hombre, el nombre tiene que estar ahí. Vale, Puede haber un seminario que sea contabilidad 1 y contabilidad 2, pero van a ser diferentes, se va a poder diferenciar. A través del nombre se debería de poder diferenciar. vale, pues yo te digo que soy el jefe y yo no. Mi seminario es que ya lo conocen en todos sitios y yo a mi seminario le voy a llamar, lo imparta ahora o lo imparta el año que viene, le voy a llamar contabilidad. Punto. Le voy a llamar contabilidad al de este año y le voy a llamar contabilidad al del año que viene. Luego ya te he echado por tierra Bueno, pues tal y la como me lo táctica. has dicho, ya me lo has puesto fácil. Entonces, nombre más fecha de inicio. O fecha de inicio más nombre. Vale. Y yo te voy a decir otra cosa. Te voy a decir que voy a plantear un seminario en un turno de tarde y en otro de mañana. Y van a tener el mismo nombre y la misma fecha. Luego tampoco me vale el nombre y la fecha de inicio, porque voy a tener uno por la mañana y otro por la tarde. Porque tengo 2 turnos de empleados y para que todos puedan asistir. ¿Qué solución me das a eso, Entonces, John? entonces, con lo que hemos descrito aquí, con estos atributos, no sería suficiente. Tendríamos que tener otro en el cual nos dijera horario o tipo de
A ver, ¿se Sí, va a yo dar te he por la dicho, mañana, por la yo te he tarde dicho o noche? simplemente que se va a dar mañana y tarde. Ya está. En Ya, dos pero turnos. Turno de necesitamos mañana, otro atributo aquí. ¿vale? ¿Cómo le llamo? Turno. Por ejemplo, ¿vale? Y ahora lo que propones es que la clave primaria sea el nombre, la fecha de inicio y el turno, ¿no? Sí. Algo así, ¿de acuerdo? Sería una buena opción, ¿vale? Sería una buena opción, pero veis que, bueno, podría incluso seguir complicando, ¿no? Y decir, mira, es que se me han apuntado muchos. Y voy a poner 2 turnos por la mañana y otros 2 por la tarde, porque se me llena el aula. Veis que se empieza la cosa, veis que se empieza la cosa a complicar, ¿no? Y en ese caso, pues bueno, a lo mejor ya ahí sí que hay que plantear, simplificar un poco, ¿no? Y en ese caso, pues bueno, a lo mejor hay que plantearse esa solución dramática, bueno, no dramática tampoco, excepcional que os comentaba. Mira, vamos a ahorrarnos todos esos problemas porque veo que me van surgiendo situaciones que me hacen que todo se me vaya desmoronando. Me voy a curar en salud y voy a poner un código de seminario, ¿vale? Y ahora que el jefe me añada turno, me añada fecha, me añada horas, que me dé uno en el mismo minuto, en el mismo segundo, en la misma décima de segundo si quiere, que yo ya tengo aquí mi código de seminario, ¿vale? Veis que aquí sí que tiene más sentido, ¿no? Porque lo demás se nos estaba empezando a complicar ahí de las manos y empezaba a ser bastante forzado, ¿no? Mientras que aquí claramente teníamos atributos que eran muy buenas claves primarias en empleado y en departamento, en seminario ya la cosa empezaba a complicarse, ¿vale? Y hemos optado por un código. Ahí sería perfectamente viable, ¿vale? Ahora, con esta solución ya estás dando la solución de todo. Quiero decir, cuando tenga una entidad que necesite 2 o 3 atributos, simplemente le asigno un código y ya tengo Bueno, el atributo clave. En muchos casos va a ahí ser posible. sí, ahí hay que decidir un poco. Ahí hay que decidir, ¿me quedo con todos esos atributos como clave o creo un código nuevo, un campo de código? Bueno, ahí hay que tomar la decisión, ¿vale? Como vosotros queráis. Ahí ya hay que tomar la decisión, guiarse un poco por la experiencia. Con años de experiencia se va viendo si una cosa ha ido mejor, otra cosa ha ido peor. En principio, ambas serían válidas, ¿de acuerdo? Ambas serían válidas. Bien, poniendo este código corremos el riesgo de dar de alta 2 veces el mismo curso, ¿eh? Porque le hayamos asignado 2 códigos diferentes sin querer, pero en realidad sea el mismo turno, el mismo nombre y la misma fecha. Si ponemos fecha, nombre y turno, nos aseguramos de que no va a haber 2 iguales, en fin, pero no sé, esto creo que da aquí más juego, ¿no? Es un poco más flexible, por llamarle de alguna manera, ¿de acuerdo? Bien, ahí un poco ya lo iréis descubriendo con la experiencia, ¿no? No podemos tampoco descubrir en una sesión de 2 horas toda la casuística que puede surgir. Estoy planteando todos los escenarios, los más comunes, ¿no? Pero bueno, esto, como siempre, se consigue con la práctica. Bueno, ya tenemos los atributos y las relaciones. Volvemos al enunciado. Voy a borrar, bueno, los dejo. Vamos a los verbos. Venga, vamos a las relaciones que habíamos dicho con los verbos. Se representan. Venga, un voluntario que me vaya diciendo verbos aquí. Venga, a ver. Desear, almacenar. Bueno, esto es una perífrasis, ¿no? Sí. Juntamos. Trabajan. Desea guardar. Desea guardar. Dirige. Es, pero no nos dice nada a Bueno, vamos a nosotros. dejarlo ahí, luego ya lo Vale. quitamos. Forma. Desea almacenar. Aquí nos hemos saltado ofrece, ¿no? Epa, sí. Sí, sí, sí. Desea almacenar. Interesa conocer. Conocer, vaya. Me interesa más. Y asiste. Vale. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a filtrar. En primer lugar, aquellas que sean verbos propios de la descripción de un problema cualquiera de bases de datos. ¿Cuáles son Sí, esos? desea almacenar es una obviedad. Desea guardar, sí. Vale. Es. No sé. Desea almacenar otra vez.
Ujú. Interesa conocer, es Vale, una característica, ¿no? vale, eso es. Luego ya aquí los que quedan ya sí que son verbos propios del dominio. Trabajar, dirigir, formar, ofrecer, asistir. Bien, Sí. vale, vamos a empezar. Trabajar, ¿entre qué entidades sería? Un empleado trabaja en un departamento. Vale, dirigir. Un empleado dirige Bueno, no vemos cuántos, os digo, que ¿entre qué entidades? también empleado dirige un departamento. Vale, Las perfecto. mismas. Vale. Formar. Formar la empresa, pero la empresa no es una entidad. Correcto, Entonces, correcto. Entonces, como la empresa no es una entidad, el verbo lo desechamos, ¿vale? vale, vale. Ofrecer. Entre ¿Quién empleado ofrece? y seminario. Eh, No, ofrece la tú. empresa. Ojo, Eso es. ofrece la empresa. Pues Tampoco igual, sería. igual, Sí, ¿vale? sí. Y asistir. Un empleado al seminario. Correcto. ¿Veis? Ese es el procedimiento para primero determinar potenciales relaciones y luego irlas filtrando, ¿vale? Bien, pues vamos a representarlas. Trabajar, dirigir y asistir, ¿vale? Trabajar entre empleado y departamento. Vamos a ver, para que me queden luego lo más. Trabaja. Disculpad, si no se queda lo más bonito posible. Trabaja, dirigir. Fijaos, lo ponemos ya en una forma un poco de tercera persona, ¿no? Empleado dirige, ¿no? Fijaos, esto sí que lo podemos hacer en la anotación, ¿eh? No tiene que ir la línea perfectamente recta, puede hacer aquí una especie de recodo, ¿no? Y asistir, ¿no? Bien. Bueno, siguiente paso, ¿qué tenemos que hacer? Venga, vamos a ver quién hay por ahí de voluntario en David, John, Guzmán. Guzmán no ha hablado todavía en la sesión. Venga, ¿se anima a intervenir un poquito conmigo? Bueno, me pillas un poco despistado, pero venga, vamos a intentarlo. Venga, Guzmán, que estás ahí muy callado. Venga, vamos a lo siguiente que tenemos que hacer. Ya hemos definido las entidades, sus atributos con sus claves primarias, las relaciones. ¿Qué es lo que falta para completar el modelo? Habría que poner las duplas. Eso es lo que llamábamos grados de participación, ¿no? Vale. Venga, vamos con la relación trabaja, que ya la habíamos visto. Pues sería 1N. Bueno, esas son las cardinalidades. Primero vamos con los grados, ¿vale? Por ejemplo, un empleado, ¿tiene que trabajar obligatoriamente en algún departamento? Mm, Dependerá de la empresa, pero yo creo que sí. En este Vale, caso, sí. eso es, habría que preguntar, yo soy el jefe y yo os digo que sí. Vale, entonces sería 1. Y como máximo, ¿en cuántos departamentos va a trabajar? Bueno, tú eres el jefe, tú tendrías que decir. Vale, pues yo digo que uno, ¿eh? ¿Vale? Vale, Yo te pregunto a ti, tú me respondes la pregunta. La primera pregunta te la hago como profesor y la pregunta que tú me haces la haces como ingeniero de bases de datos y yo te respondo como jefe de la empresa, ¿eh? ¿Vale? O sea que estamos asumiendo aquí distintos roles, ¿eh? vale. ¿Lo comprendéis eso, no? Bien. Sí. Ahora, un departamento puede estar vacío o tiene que tener trabajadores. Tiene que tener trabajadores. Vale, como hemos visto antes. Y en general, ¿cuántos tendrá? Mm, Varios trabajadores. Sería uno. Varios. ¿Vale? Varios. Por eso ponemos la N, ¿eh? Varios N. ¿De acuerdo? Bien, y ahora sacamos la cardinalidad. ¿De dónde la sacábamos? ¿Te acuerdas? Mm, Sí, sería 1N. Eso es. Lo marco aquí para que lo veáis. Esta N saldría por aquí, este 1 por aquí, ¿vale? Y de ahí pongo la cardinalidad. 1, 2 puntos, N mayúscula, ¿eh? Aquí es con minúscula, aquí con mayúscula. Perfecto. Bien. Vamos con dirige. Venga. Esta ya te dejo que la hagas tú solo. Y tú mismo vas haciendo las preguntas y me vas diciendo lo que hay que poner. Vale. A ver si
sería... Yo voy a hacer de abogado del diablo aquí y me voy a equivocar a posta para que tú me vayas corrigiendo, ¿vale? Venga. Vale, yo creo que sería 1N también. Ahí, sí. ¿Aquí? ¿Por qué? Explícame por qué. Porque un empleado puede estar en varios departamentos. ¿Puede estar? Ah, dirigir. Bueno, el Es... empleado no dirige los departamentos. Sí, 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 sí los dirige. Así los Sí, sí, dirige. sí, sí. Sí, sí, es un empleado más, sí. Hay algunos empleados puntuales que dirigen departamentos, sí. Sí, entonces en este caso sí que sería 1-1. ¿A dónde? ¿Aquí? Sí, quita la N y pon un 1. ¿Por qué? Porque si uno está encargado de un departamento, será el encargado de ese departamento. Vale. ¿Todo ¿Qué bien? significa este 1-1? No, no te estás haciendo las preguntas, ¿eh? Quiero que te hagan las preguntas, ¿vale? Las que hemos hecho. Porque así es muy fácil equivocarse, ¿vale? Venga, vamos a hacernos otra vez las preguntas. Voy a borrar esto y vamos a empezar otra vez. Venga, ¿qué había que mirar? Había que mirar en empleado, ¿no? Sí. Y fijarse en un empleado concreto. Por ejemplo, Juan. Y hacerse la pregunta. Sí, Juan dirige departamento de compras, lo que sea. ¿Obligatoriamente tiene que dirigirlo o no? Sí, Sí, no, sí o no, serían 0, sí. ¿vale? Puede que Juan justo no sea director de ningún departamento, ¿vale? Y como máximo, si dirige alguno, ¿cuántos? 1. Uno, ¿eh? Porque ya bastante complicado dirigir un departamento. Vale. Y ahora volvemos abajo. Un departamento, por ejemplo, el de ventas, ¿tiene que estar dirigido obligatoriamente por alguien? Sí, Sí, porque si no un departamento sin cabeza. Y en general, ¿cuántos directores va a tener? 1. Uno también, ¿vale? Bien. Luego la cardinalidad, ¿cuál es? 1-1. Uno, uno. ¿Vale? Perfecto. Venga, nos vamos con asistir. Y ahora ya sí quiero que me lo hagas todo completo y perfecto. Venga, empleado. Eh, Sería el empleado asiste a un seminario, sería la pregunta, Ujú. y puede ir o puede no ir. Eso Entonces es. sería 0. Cero. Sería 0 y sería N porque habrá distintos seminarios. Un empleado puede ir a ver seminarios. Vale. Bien, ¿qué hemos hecho mal aquí? A ver, los demás. Que hay que poner la dupla en seminario. Eso es, hay que ponerlo en el otro lado, ¿de acuerdo? Hay que coger todo esto de aquí. A ver, esto creo que tiene una herramienta de selección. Si no me falla, vamos a ver si me funciona. Vale. Esto, ¿lo ve Guzmán? Sí, Hay que llevárselo aquí. Eso sí que es correcto. Uy, perdón, se me ha ido. A ver, un segundillo que se ha pasado para abajo. Bien, vale. Lo has visto, ¿no? Hacemos la pregunta sobre empleado y escribimos su grado de participación al otro extremo de la relación, ¿eh? Lo habías hecho bien, pero en el sitio erróneo. Bien, a rellenar lo que falta aquí. ¿Qué pregunta nos tenemos que hacer? si el seminario tiene que tener empleados o cuál Eso sería la es, pregunta eso es. de este Es decir, lado. ¿tiene que tener un seminario obligatoriamente asistentes, sí o no? Hombre, puede estar ofertado y que no vaya nadie. Vale, perfecto. Si tomamos esa convención, vale. Pero, También yo podría decirte, no, no, mira, es que yo lo ofrezco cuando ya he hablado yo con alguien y sé que mínimo va a tener un empleado o un asistente. Si no, es que ni lo oferto. Entonces aquí pondría un uno. Pero bueno, en general podemos poner así. Yo lo he ofertado y a lo mejor no tiene asistente. Vale, perfecto. Y en general, sería muchos, N. muchos, ¿eh? Porque si no vaya seminario, ¿no? Que tuviera solo un asistente. Y la cardinalidad es... Uno, no, sería
1N. 1N, ¿por qué? Os he dicho que para la cardinalidad hay que mirar lo que hay aquí y aquí. ¿Y qué es lo que hay ahí y ahí? Ah, vale. Entonces sería, sí. ¿Qué Sería sería? NM. Sería muchos a muchos. Eso es, ¿vale? Perfecto. Pues ya tenemos el... Uy, ahora he borrado lo que no quería borrar. Tampoco. Quiero borrar el color y no me deja. Bueno, lo dejamos y ya está, ¿vale? Ese color turquesa no pertenecería al modelo, ¿eh? Pero bueno, no me deja borrarlo porque si no me borra todo, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, no. Bien, bueno, ya lo hemos hecho todo. Las entidades, hemos visto que empresa no era una entidad, los atributos con su clave primaria, las cardinalidades, los grados, relaciones redundantes. Es una pregunta que siempre también cuando terminemos todo modelo hay que hacerse. ¿Hay redundancias en este modelo? ¿Hay algo que sea redundante? ¿Veis algo redundante aquí? Hombre, un empleado que trabaja en un departamento a su vez puede ser el que lo dirija. Sí, pero sí, vale, tienes razón, pero ¿puedo resolverlo eso de alguna manera? ¿Puedo Bueno, quitar, dice, por ejemplo, una relación, una de esas dos relaciones? Y eso ya me daría la solución. ¿Puedo, por ejemplo, quitar trabaja? Y con dirige ya sé tal. No, porque no, pierdo un no, montón no, de no, empleados. no, claro, Claro. claro. En Puedo todo caso, quitar. quitar, dirigir, pero también te pierdes la información de quién es Eso el es. empleado que dirige. Eso es. Luego hay un poquito de redundancia, pero es necesaria, ¿no? Es necesaria. Vale. Es una redundancia que en realidad no es tal, ¿no? Porque yo necesito saber, por un lado, quién trabaja y por otro lado, quién dirige, ¿eh? Aunque a veces el que trabaja sea el mismo que dirige. Pero son cosas diferentes, ¿eh? Son cosas conceptualmente diferentes. Por lo tanto, no hay una redundancia, ¿eh? Como tal. Pues son dos cosas conceptualmente diferentes. Bien. Bueno, pues aquí tenéis la solución, ¿vale? Yo aquí he puesto menos atributos de los que luego vosotros habéis propuesto, pero bueno, vosotros habéis hecho conmigo un modelo un poquito más rico, ¿eh?